Un saludo a todas y a todos y bienvenidas a este video dedicado al tema de la traducción a través de una realización modular. En este módulo vamos a enfocar el tema de la traducción a partir de un tema común que se discute, se analiza, tanto en un texto escrito en español original como en un texto escrito en italiano. En este caso, hago alusión al tema de Málaga y del llamado sobreturismo, overtourism, o sea, turismo de masas o masificación turística. Vamos a desarrollar este trabajo en 5 etapas. Primero vamos a coger un texto, tomado evidentemente de un diario digital, y lo vamos a traducir del español al italiano. De aquí vamos a sacar el léxico clave de esta traducción del español al italiano. Luego vamos a enfocar el mismo tema a partir de un artículo que salió en un periódico digital italiano y lo vamos a traducir al español. A partir de aquí vamos a sacar el léxico clave de esta traducción y por último vamos a sacar el bagaje léxico transversal que comparten los dos textos. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nos ayuda a detectar el léxico común que se emplea a la hora de hablar de un tema de interés común, como es el caso de la masificación turística y de la protesta que se ha producido a lo largo del verano de 2024 ante la llegada masiva de turistas a centros de España y de Italia. Vamos, por lo tanto, a empezar por este título. Málaga dice basta al turismo de masas y protesta contra sus efectos dañinos en la ciudad. El artículo viene de Euronews, en su edición original que salió el 29 de julio de 2024, ponía el título Málaga for Living, Not Surviving. Se ha traducido al español, así sale en español, y nosotros vamos a hacer como primer trabajo la traducción del español al italiano. Vamos a empezar por el título. Aquí, a lo largo de la traducción, voy a marcar, como se puede notar, en verde aceituna, los sustantivos o las partes no verbales del discurso, mientras que pondré en amarillo los verbos clave, o sea, los que juegan un papel estratégico a la hora de realizar la traducción. Málaga dice basta al turismo de masas y protesta contra sus efectos dañinos en la ciudad. El activismo español contra el turismo ha llegado a Málaga, donde los malagueños están enfadados por la subida de los precios de los alquileres. Come già sabemos, la traduzione non sarà di tipo letterale, ma coglie il concetto e traduce il testo in modo tale che sia fruibile, comprensibile, come se realmente stessimo leggendo un texto en lengua original. Por tanto, vamos a ver. Málaga dice basta al fenomeno del turismo di massa per protestare contro le conseguenze negative o dannose che ricadono sulla città. In Spagna gli attivisti e l'attivismo spagnolo, io direi gli attivisti contrari al turismo,
sono arrivati a Malaga, dove gli abitanti sono infuriati per l'aumento del costo degli affitti. Okay. Así que tenemos turismo de masas, activismo, término que se puede extrapolar también al entorno del voluntariado, y subida a la hora de hablar de precios, subida o bajada de precios. Muchos malagueños temen que su ciudad se esté convirtiendo en un parque temático para turistas. Los activistas afirman que el auge del turismo tras la pandemia ha llevado a los malagueños al límite, distorsionando il mercato dell'alquiler y gentrificando il centro della città. Quindi molti abitanti della città, ecco, molti malaghegni, in italiano suona veramente un po' strano, io direi molti abitanti della città temono che possa trasformarsi, o che si trasformi, in una sorta di parco tematico a disposizione dei turisti. Io direi qui gli attivisti o i promotori della protesta sostengono che il successo, ecco l'auge, l'italiano essere in auge, stare in auge, star de moda, direi qui il successo nel settore turistico o anche molto utilizzato in italiano nel comparto turistico, all'indomani della pandemia, quindi del coronavirus, abbia ormai portato gli abitanti al limite della sopportazione, ok, llevar al limite, llevar al borde. E qui distorsionando il mercato dell'alquiler. Qui ho cambiato e ho messo situazione dovuta al fatto che il mercato degli affitti nel centro della città è roba da ricconi, è ormai roba da ricconi. Letteralmente sarebbe distorcendo il mercato degli affitti, ma non si distorce un mercato, si può cambiare, si può stravolgere, stravolgendo il mercato, questo sì, gentrificar, bueno, deriva del término inglés gentry, tiene origen, digamos, se remonta al siglo XVI e indicava la noblezza, quindi direi roba da ricconi, quindi da gente agiata. O sea, el hecho de que, aquí se habla del hecho de que solo las clases acomodadas, los que vienen del norte de Europa, que tienen poder adquisitivo mayor respecto a los propios españoles, pueden conseguir fácilmente un piso en el casco antiguo, en las zonas históricas de la ciudad, donde siempre han vivido los residentes. Con el lema Málaga para vivir, no para sobrevivir, el pasado fin de semana 15.000 personas salieron a la calle para exigir viviendas asequibles y protestar contra il turismo de masas en la ciudad de la Costa del Sol. Ecco, qui direi all'insegna del motto, ok? Málaga da vivere. Yo aquí he puesto Málaga da vivere, non da sopravvivere, un juego de palabras, ¿no? He intentado reproducir digamos, la misma intención en la versione italiana. Lo scorso weekend 15.000 persone sono scese in strada, ecco, salire alla calle, la via in italiano uscire in strada, per reclamare case alla portata di tutti, di asequibles, un termine che funziona bene in italiano, e per protestare contro il fenomeno del turismo di massa. Ecco perché contro il turismo delle masse, no, hace pensar más en ideología comunista, por lo tanto se distancia bastante de lo que pretendemos afirmar aquí. Che sta colpendo, ok, la città della Costa del Sol. Una situación que va a peor. Bernardo, de 39 años,
explica a Euronews Travel que fue para apoyar a la gente que intenta vivir dignamente en Málaga. Para muchos, asegura, la situación empeora mes a mes debido a las actuales políticas totalmente orientadas a la masificazione turistica. Qui tenemos apoyar, che è proprio sostenere, dare appoggio, dare supporto, orientado y también volcado a, cioè che si butta, che si lancia. Quindi la situazione sta peggiorando, o una situazione in peggioramento, ma direi la situazione sta peggiorando. Bernardo, 39 anni, spiega a Euronews Travel di aver partecipato alla manifestazione y aquí vamos a mantener el discorso directo per dare sostegno a chi cerca o alla gente che cerca di vivere dignitosamente a Malaga. Secondo molti, afferma, la situazione, io direi, sta peggiorando con lo scorrere dei mesi, mese dopo mese. Bueno, en español se usa mes a mes, minuto a minuto, mese dopo mese, minuto dopo minuto, a causa delle attuali politiche completamente votate, orientate al turismo di massa. Esto sigue a un repunte del activismo antiturístico en toda España en los últimos meses, con protestas en Madrid, Barcelona y Granada, así como en las Islas Canarias y Baleares. Están previstas más protestas en muchas partes del país. Qui si può mettere l'iniziativa fa seguito a, funziona bene in italiano, alla crescita della protesta, okay, dell'attivismo antituristico, quindi della protesta contro il turismo, quindi repunte, aumento, risalita, ripresa. Qui anche ripresa funziona molto bene. Otro término en lugar de repunte podría ser rebrote. Rebrote se usa mucho también a la hora de hablar, por ejemplo, de enfermedades, focolai che possono rinascere, le cosiddette reinsorgenze. Alla crescita della protesta contro il turismo avutasi, in italiano suena muy bien, negli ultimi mesi in tutta la Spagna, con manifestazioni a Madrid, Barcellona e Granada, así como, nonché, ma direi insieme, alle isole Canarie e alle Baleari. Qui, se traducessimo letteralmente, sono previste altre proteste in molte parti del paese. Funziona? Si può anche usare l'espressione essere in arrivo. In molte zone del paese sono in arrivo altre proteste o altre manifestazioni di protesta. Las pegatinas y pintadas contra el turismo son ya habituales en las principales ciudades españolas, y las referencias a los guiris, una palabra entre irónica y despectiva, que suele utilizarse para describir a los europeos del norte, son cada vez más frequentes. Quindi gli adesivi e le scritte contro il turismo sono ormai cose abituali, no? Sono ormai cose abituali anche al singolare, nelle principali città della Spagna. Pegatina, pegar, incollare. Aquí a questo punto i turisti del nord Europa vengono sempre più spesso definiti come guiris, termine a metà strada tra l'ironico e lo spregiativo. Como se puede notar, aquí le he dado la vuelta, anticipando, anteponiendo turisti del nord Europa. Y luego he utilizado la diátesis pasiva para subrayar el hecho de que los turistas del norte de Europa están tachados de ser
Guiris. Desde el fin de la pandemia, el auge turístico de la ciudad ha sido enorme. Sin embargo, la reacción se produce en medio de una afluencia récord de turistas a España. Se esperan más de 90 millones de visitantes internacionales en 2024, según un estudio de CaixaBank. Y no se trata solo del modelo turístico tradicional de estancias hoteleras de corta duración. Por lo tanto, aquí se nota, se produce, si verifica. Invece il verificare, per esempio l'autenticità di un'informazione, comprobar, y muy usado, contrastar. Esperar, en este caso significa, evidentemente se attendono, y cuando se habla de previsiones, también se usa el verbo augurar. Se augura un notable repunte del sector della osteria. Se augura non è ci si augura, ma si prevede. ¿Okay? Bien, por lo tanto, vamos a traducir. La città ha conosciuto l'enorme successo, o un enorme successo, all'indomani della fine della pandemia. Nonostante questo, la reazione si è avuta nel pieno del flusso record di turisti nel paese. Secondo un'indagine di CaixaBank, nel 2024 si aspettano più di 90 milioni di turisti stranieri. E non si tratta solo del tipico turismo tradizionale con soggiorni in albergo di breve durata. Como se puede notar, en algunos casos se admiten distintas versiones. Yo procuro poner la que mejor suene en el lenguaje, en el tono, en el estilo periodístico. Málaga ya no es el punto de entrada para explorar los centros turísticos de la Costa del Sol, sino que se ha convertido en un centro turístico en sí mismo. Con más Airbnb o B&Bs y menos hoteles disponibles, los veraneantes se alojan cada vez más en lo que antes eran casas y negocios de los vecinos. Malaga non è più porta di accesso per conoscere, per arrivare a conoscere i centri turistici della Costa del Sol. È divenuta essa stessa un centro turistico. Con più Airbnb e meno alberghi a disposizione, i turisti soggiornano sempre più spesso in quelle che erano residenze e negocios, esercizi commerciali, attività imprenditoriali de los vecinos, degli abitanti del luogo. Culpan a los alojamientos turísticos como Airbnb del aumento de los precios de los alquileres en Málaga. Culpan a los alojamientos turísticos como Airbnb del aumento de los precios de los alquileres en Málaga Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. Aquí he intentado sintetizar y he puesto, ecco, culpan a, si usa molto nel mirino. Nel mirino, per l'aumento del costo degli affitti a Malaga, sono, o potremmo direttamente dire ci sono, alloggi turistici come i bed and breakfast. Le accuse vengono in particolare, qui ho sintetizzato, dal sindacato degli inquilini della città. Letteralmente bisognerebbe dire Malaga sindacato o sindicato per mantenere, diciamo così,
término originario, de inquilinos e inquilinas. Ok, por lo tanto el sindacato en questo caso proprio il sindacato. Desde la pandemia, en particular, los niveles de turismo se han disparado. Desde que terminaron las restricciones del COVID, el auge turístico de la ciudad ha sido enorme. Dispararse, dicho de precios, dicho de tasa de contaminación. Dispararse significa aumentar de manera descontrolada y sin preaviso. Auge, moda, esto ya lo mencionamos anteriormente. Dalla fine della pandemia del coronavirus, le cifre dei turisti, quindi le quantità di turisti, sono cresciute enormemente. Da quando sono state rimosse le restrizioni dovute al Covid, la città ha conosciuto un enorme successo a livello turistico. En un mundo cada vez más conectado a Internet, decenas de trabajadores a distancia, muchos de los cuales cobran sueldos con los que la población local solo podría soñar, han venido a aprovechar el coste de vida más asequible de Spagna. In un mondo sempre più collegato a Internet, decine di persone che lavorano a distanza e che ricevono uno stipendio che la popolazione locale non potrebbe mai immaginarsi, che potrebbe solo sognarsi, sono arrivati qui per approfittare della località della Spagna in cui il costo della vita è il più accessibile. Bueno, aquí hay que forzar un poco l'italiano. Quindi sono venuti a stabilirsi, hanno preso residenza nel luogo o nella località spagnola il cui costo della vita è maggiormente sopportabile, accessibile. Ci sono molte soluzioni in questo caso. Conectado a, conectar con, metterse in contatto, entrar en un ambiente, desconectar de, tomar distancia, aprovechar una ocasión, una oportunidad. En cambio, aprovecharse de significa realizar algo a espaldas de los demás. Bien, vamos con el último párrafo. Pero, para los españoles, su ciudad ya no es asequible. Según datos de la web inmobiliaria Idealista, los alquileres medios en Málaga se han disparado un 16,5% en un solo año, con la oferta de viviendas residenciales absorbida poco a poco por il sector dell'alloggiamento turistico. Per un cittadino spagnolo, la città non è più economicamente alla portata. Secondo i dati del sito del settore immobiliare o dell'impresa immobiliare Idealista, in un solo anno gli affitti medi della città sono cresciuti del 16,5%, con un'offerta di alloggi per residenti gradualmente assorbita dal settore turistico. Por lo tanto, este verbo dispararse significa crecer, aumentar de forma desmesurada y repentina. Así termina el artículo. Traducción español-italiano. Terminamos este vídeo y vamos a seguir con la traducción del italiano al español. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. Un saludo a todas y a todos y bienvenidos a este vídeo dedicado al tema de la traducción. Estamos realizando un módulo centrado en la traducción del español al italiano y del italiano al español y
finalizado a la realización de un catálogo léxico de términos clave que se usan a propósito de un tema común, que tratan tanto textos escritos en español como textos escritos en italiano. En este caso estamos hablando de las manifestaciones que están teniendo lugar en Málaga para protestar contra el fenómeno de la masificación turística. Se trata de un tema que está afectando también a muchas ciudades italianas, como Venecia o Roma, y que es de especial interés para nosotros en cuanto nos ofrece la oportunidad de ver qué tipo de léxico se usa en el ámbito periodístico para hablar del mismo tema. Después de trabajar un texto original en español, vamos a tomar en consideración un texto escrito en italiano. Este texto está sacado de la web ilpost.it. Es un artículo del 30 di junio di 2024. Vamos a leerlo y lo vamos a traducir al español. La manifestazione a Malaga contro il troppo turismo. Migliaia di persone hanno protestato contro i grandi aumenti dei prezzi delle case e degli affitti degli ultimi anni, che secondo loro sono provocati dall'eccesso delle attività turistiche. Ahora, hay que decir que en muchos casos, en italiano, en los periódicos italianos, se tiende a crear títulos de efecto. En cambio, en los diarios españoles se suele utilizar un tono más discursivo. Así que la manifestazione a Málaga contro il troppo turismo hay que traducirlo así. Málaga protesta contra la masificación turística. ¿Okay? O se suma contra o sale a la calle para protestar contra la masificación turística. Miles de personas han protestado. Aquí no tenemos ningún tiempo especificado, por lo tanto vamos a poner pretérito perfecto compuesto. Contra el repunte del precio de las viviendas y los alquileres, que, en su opinión, son provocados o están causados por la masificación de las actividades turísticas. Ahora, lo bueno de este trabajo es traducir del italiano al español teniendo en cuenta todas las estructuras, expresiones que se usan en el lenguaje corriente del castellano. Vamos a seguir. Sabato, migliaia di persone hanno manifestato a Malaga, una città del sud della Spagna o nel sud, contro l'aumento degli affitti e dei prezzi delle case, provocato, secondo i manifestanti, dal forte incremento dell'attività turistica negli ultimi anni. El pasado sábado, el tiempo siempre queda separado por medio de coma, miles de personas se manifestaron en Málaga, una ciudad, bueno, en español se pone al sur de España. Tradotto in italiano sembra che sia al sud della Spagna. En español funciona. Para protestar contra el aumento de los alquileres y el precio de las viviendas, lo que está provocando, según los manifestantes, lo que está provocado, según los manifestantes, por el repunte de la actividad turística de los últimos años. Bueno, aquí tiene un poco a repetirse
se repite, se insiste en el mismo concepto, en la misma idea, y nosotros no hacemos más que traducir lo que vamos encontrando. Así que el manifestarse contra, para protestar contra, alquiler, alquileres, alquiler, affitto, alquilar, affittare, vivienda, abitazione, y no es habitación, stanza, provocado por el repunte, quindi la risalita, dell'attività turistica de los últimos años. La manifestazione è stata piuttosto partecipata. Secondo il sindacato dei residenti, che l'ha organizzata, hanno partecipato 25.000 persone e secondo la polizia 5.000. Il País, così messo diciamo nel testo originale, e così lo lasciamo. Ovviamente potremmo mettere El País, ma qui ci adattiamo al testo che troviamo. Ha stimato che alla fine i partecipanti siano stati 15.000. La manifestación fue bastante concurrida, participado concurrida. ¿Ok? O, por ejemplo, cuando se habla de manifestación multitudinaria, significa muy concurrida. Según el sindicato de los residentes que organizaron este evento, acto, manifestación, protesta, ¿ok? Se adhirieron 25.000 personas. Se adhirieron o se sumaron. Sumarse, aggiungersi. Anche la polizia declarò 5.000. E qui non è male mettere una frase concessiva, ¿ok? En lugar de traducir literalmente y mantener la misma estructura, ¿ok?, que se encuentra en el texto original. El País, bueno, entre comillas, siendo periodico, calcula che in total, ecco questo alla fine, perché alla fine sería, bueno, al final, en total, ¿ok? Sacando las cuentas, mirando un poco las imágenes, los vídeos que se realizaron durante el evento, calcula que en total los participantes fueron 15.000. 15.000. Como siempre se dice también en español, baile de cifras. Baile de cifras. Desde luego, los organizadores ponen una cifra más elevada que la cifra que ofrece, por ejemplo, la policía u otros medios de informazione. La ragione della manifestazione è stata paradossalmente il troppo successo del turismo a Malaga. Se 20 anni fa la città accoglieva circa 500.000 di turisti, quasi tutti di passaggio per le località marittime o per gli altri centri della regione, come Siviglia e Cordova, grazie a un lungo processo di riqualificazione, Malaga è diventata un centro turistico importante. Nel 2023 i turisti sono stati 1,6 milioni e le previsioni per quest'anno sono per numeri ancora più alti. Aquí hemos cambiado algo. Vamos a ver. Aquí tenemos anteposición del adverbio. Paradójicamente, la iniciativa fue debida a, se debió al excesivo flujo de turistas a Málaga, flujo a, fluir a, movimiento, o a la excesiva presencia de turistas en Málaga, o al fenómeno de la masificación turística en Málaga. Aquí le he dado un poco la vuelta, la he arreglado y he puesto la
dependiente modal al comienzo. Gracias a un largo proceso de rehabilitación, Málaga se ha convertido en un centro turístico de gran trascendencia. Aquí para marcar el contraste. Cuando hace 20 años acogía alrededor de 500.000 de turistas, cuya gran mayoría se dirigía hacia los centros marítimos u otras ciudades de la región, como Sevilla y Córdoba. Aquí, como se puede notar, le he cambiado para utilizar el cuando introduce a una oración adversativa. Marca un contraste con lo que se acaba de afirmar en la oración principal. Y luego la relativa, cuya gran mayoría. O sea, dos estructuras muy empleadas en la lengua española. Aquí, podemos marcar directamente en amarillo, se ha convertido en, convertirse en, verbo que marca cambio de estado con sustantivos y al mismo tiempo dirigirse. Se usa muchísimo en las cartas de tipo formal. Me dirijo a usted, mi rivolgo a lei. Se dirige, en este caso, estamos hablando de turistas que se dirigen hacia cierto lugar, cierto punto. Bien, dicho esto, centros marítimos, ciudades de la región, que luego se mencionan. Y terminemos el párrafo poniendo nel 2023 i turisti sono stati 1,6 milioni. En 2023 hubo 1,6 millones de turistas. Yo pondría aquí punto. Para este año se augura, si prevede, una cifra aún más elevada. Verbo augurar, como ya he mencionado, es un verbo che non si può tradurre literalmente all'italiano. Non è augurare. Augurar es felicitar o desear. Significa prever. Perfecto, vamos a seguir. Ma il gran successo del turismo ha provocato grosse difficoltà ai residenti, che sostengono che, a causa del forte aumento degli alloggi turistici, trovare un appartamento a Malaga sia diventato difficile e costosissimo per gli standard di vita locale. Bueno, aquí le he cambiado un poco para utilizar la lengua real. Sin embargo, el gran éxito del turismo ha traído graves problemas a los residentes, traer a los residentes, perché ha portato a qualcuno che è direttamente interessato. Debido al fuerte aumento del precio de las viviendas turísticas, aquí he puesto una estructura que se usa muchísimo actualmente. Desde los residentes se insiste que encontrar una vivienda en la ciudad se ha convertido en un auténtico reto, siendo ya económicamente inaccesible. Por lo tanto, dos verbos. Traer. Bueno, todo el mundo conoce el uso de llevar y traer, il portare con sé, il portare a qualcuno o il portarsi qualcosa da casa. Me he traído la comida de casa. Y luego convertirse en. Cambio de estado con sustantivo.
Aquí hemos puesto reto para dar la idea de que buscar un piso en Málaga se ha convertido en una hazaña, en algo muy difícil. El castellano tiende a enfatizar, por lo tanto un reto está muy bien. Se usa muchísimo un reto, un desafío, siendo ya gerundio modal o más che modal causal economicamente inaccessibile, cioè non alla portata di tutti, non per gli standard di vita locali. Y vamos a continuar. Questa non è la prima manifestazione contro l'eccesso di turismo in Spagna. Soltanto quest'anno ce ne sono state alle Canarie, alle Baleari e a Barcellona, e sono state tutte molto partecipate. Quella di Malaga è però la prima a tenersi in una città che fino a pochi decenni fa non era una delle grandi mete turistiche della Spagna e che quindi ha subito un cambiamento forse più radicale. Sin embargo, no se trata del primer acto contra el turismo masivo protagonizado en España. Por lo tanto, acto como evento, protagonizar, ser protagonista. Hay muchísimos verbos denominativos que se pueden utilizar en el lenguaje periodístico, en la comunicación actual. Por ejemplo, otro, justo para poner un ejemplo, priorizar, dare priorità. Hay que priorizar la defensa de las mujeres contra el machismo, ¿ok? Hay que priorizar la educación de los niños y los jóvenes. Y así siguiendo. Volvamos a nuestra traducción. En lo que va de año, ya ha habido varios actos, evidentemente, y muy concurridos en las Canarias, Baleares y Barcelona, pero sin coma, sin embargo, con coma, el de Málaga fue el primero en celebrarse, primero en, último en una ciudad que hasta hace pocas décadas, o hasta hacía pocas décadas, no era una de las grandes metas turísticas del país. Y a questo punto, ya aquí he hecho un cambio, de ahí que, adverbio que marca consecuencia, quizás haya sufrido un cambio aún más radical que otros lugares. ¿Okay? Sufrir un cambio, subir un cambiamento. Cambio radical, direi una svolta a 180 gradi. Così si dice in italiano. Un cambio radical, un cambio del rumbo, dar un giro. Dar un giro è proprio una svolta a 180 gradi. En lo que va de, muy interesante, en lo que va de mes, en lo que va de año, en lo que va di siglo, significa fino a questo punto dell'anno, del secolo, del mese. Celebrar. Se celebra una fiesta, se celebra un funeral, se celebra un evento, un encuentro, una reunión, ¿ok? También mantener una reunión. Mantener una reunión. Hoy el ministro de Exteriores va a mantener una reunión con sus colaboradores. Mantener. Ok. Quizás haya sufrido un cambio aún más radical que otros lugares. Bien, vamos a continuare. La manifestazione aveva come slogan Malaga per vivere, non per sopravvivere, e chiedeva soluzioni soprattutto al problema degli affitti e dei costi delle case, che secondo i manifestanti sono aumentati enormemente a causa degli affitti ai turisti. Se nel 2016 gli appartamenti registrati a uso turistico a Malaga erano 846, oggi sono 12.000, e questo senza considerare
gli appartamenti affittati a turisti ma non registrati. Secondo una ricerca del País, in vari quartieri del centro di Malaga, tra il 20 e il 25% di tutti gli alloggi è registrato su Airbnb. La manifestazione aveva come slogan lema. Il termine lema se usa muchísimo. È lo slogan, il motto. Se usa también a nivel industrial, cuando hay que propagandar un producto. El lema de este evento fue Málaga para vivir, no para sobrevivir. Y realmente es así. Para traducir de manera correcta, uno se va a mirar en internet Málaga, protestas, el lema o el eslogan. Y en cuanto lo encuentre, lo va a poner en la traducción. Los manifestantes reclamaron o también clamaron soluciones essenzialmente ante il problema, quindi soprattutto essenzialmente ante el problema de los alquileres y el coste de las viviendas, que, en opinión de los manifestantes, han sufrido un repunte debido al fenómeno de los pisos turísticos. Que, como se puede notar, el tema vuelve, ¿no? Vuelve reiteradamente. Así que vamos a utilizar el léxico que se emplea en estas condiciones: repunte, protesta, reclamar y así siguiendo. Hoy en día, quindi l'oggi italiano, hoy en día. Hoy es el día de hoy, pero oggigiorno, en nuestro tiempo, hoy en día, se cifran en 12.000 unidades. Aquí le he dado una vuelta, Os he puesto antes la cifra más elevada y luego la cifra más baja en comparación. Y otra vez poniendo el cuándo. Súper útil. Se cifran en 12.000 unidades, sin tener en cuenta los pisos, aquí entre paréntesis, alquilados por los turistas, pero sin registrar. Otro recurso muy interesante. El no registrado, no hecho que existe. En español también se puede traducir poniendo sin con infinitivo, sin registrar. La cama está sin hacer, il letto non è stato fatto, y así siguiendo. Cuando en 2016, en cambio, solo había 846 pisos registrados para este uso. Y me parece el mejor criterio para que suene realmente español. Vamos con la última frase de este párrafo. Secondo una ricerca del País, in vari quartieri del centro di Malaga, tra il 20 e il 25% di tutti gli alloggi è registrato su Airbnb. ¿Qué podemos poner? Según un estudio de El País, y lo mantenemos separado porque él forma parte del nombre del diario, poco como la ciudad de El Cairo, capital de Egipto, entre el 20 y el 25% de todos los alojamientos que se encuentran en los distintos barrios del centro de Málaga está registrado en Airbnb. Ok. Ya que aquí parece ser un sustantivo, un sujeto singular, vamos a poner está. De otra forma, también todos los alojamientos están registrados. Se pueden admitir las dos. Vamos a continuare. Negli ultimi anni i prezzi delle case a Malaga sono aumentati notevolmente. Hanno di gran lunga superato i picchi del 2007, quando in Spagna scoppiò una grossa bolla immobiliare, e continuano a crescere a ritmi che buona parte della popolazione giudica insostenibili. Lo stesso vale per i costi degli affitti. Secondo un sondaggio
fatto dall'Università di Malaga, oggi il 72% degli abitanti della città ritiene che il turismo abbia un effetto negativo o molto negativo sulla disponibilidad de case per la población. Vamos a ver. En Málaga, en los últimos años, por lo tanto, el lugar, coma, el tiempo, coma, el precio de la vivienda ha subido de manera impresionante. Bueno, en español tiende a enfatizar, por lo tanto está muy bien. Rompiendo, ok, qui direi superare i picchi, rompiendo el techo, se usa mucho esta expresión, de 2007, cuando en España estalló, explotar, estallar, una tremenda burbuja inmobiliaria, la bolla, burbuja. Y dicho precio sigue creciendo a un ritmo que, según mucha parte de la población, resulta inaguantable. ¿Ok? También podría ser que buena parte de la población valora insostenible. Valorar, muy utilizado. Estimar, y lo vamos a encontrar precisamente aquí. Lo mismo vale para el precio de los alquileres. Según un estudio, indagine, ricerca, studio, realizado por la Universidad de Málaga, hoy en día el 72% de los residentes valora de manera negativa o muy negativa el impacto que el turismo ha tenido en impactar en, influir en el parque de viviendas disponible o, si queremos, de viviendas disponibles para la población local. Por lo tanto, aquí le he dado un poco la vuelta, uno se lo mira con calma para ver la solución. Ok, apelándose, acogiéndose a los términos que más se usan en la lengua actual. Y vamos con el último párrafo. Oggi non si può vivere a Malaga, ha detto al giornale diario Maria Franco, una delle partecipanti alla manifestazione, che si dice favorevole al turismo, però non al modello che abbiamo adesso, perché la città si sta perdendo. Molti manifestanti hanno sostenuto, tra le altre cose, che la città abbia subito un processo di spopolamento del suo centro storico y de pérdida de identidad. Hoy en día no se puede vivir en Málaga, o ya no se puede vivir. Declaró, bueno, aquí, acto de pasado, al periódico Diario, y lo vamos a poner entre comillas, que poner al diario, no. Periódico también engloba la idea de diario. María Franco, una de las mujeres que tomaron parte a, que se incorporaron a, que se sumaron a, que participaron en la protesta. Dice estar a favor del turismo, pero en contra del modelo que se ha impuesto actualmente, porque la ciudad, yo he puesto, va desfigurándose, perdiendo su identidad. Muchos, o por otra parte, tra le altre cose, por otra parte, muchos manifestantes sostienen que el casco antiguo, centro histórico, o centro histórico de la ciudad, se ha despoblado, o también está despoblado, si queremos remarcar el hecho de que ya no hay gente viviendo ahí, perdiéndose su nota característica. Bueno, esta es la traducción italiano-español, y de aquí hemos sacado muchos términos, como se puede notar. Al terminar este vídeo, haremos un recuento, digamos, de todos los términos encontrados y haremos una lista. Esto para que notemos cómo tanto el italiano hacia el español hacia el italiano, utilizan los mismos términos. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con la última parte, donde hacemos lista de todo lo que hemos sacado hasta ahora. Muchas gracias.
Un saludo a todas y a todos. Vamos con la tercera parte de este módulo dedicado al tema de la traducción comparada. El tema es el turismo de masas o el turismo masivo o el sobreturismo. Acabamos de ver un texto traducido del español al italiano y otro traducido del italiano al español. Hemos sumado una lista de palabras que aquí tenemos en orden y que vamos a mirar con una serie de ejemplos que he puesto para contextualizar, para que se entienda de qué forma pueden utilizarse. Vamos a empezar por las partes no verbales del discurso. Activismo. El activismo de las protestas sta replanteando la idea di turismo. Quindi le proteste guidate da movimenti organizzati porta a ripensare il concetto di turismo, replantear, porre nuovamente. Auge. Málaga es uno de los lugares más en auge de las costas españolas, di moda. Cambio radical. Las protestas llevarán a un cambio radical en la forma de gestionare il turismo. Concurrida, participata. La manifestación de ayer resultó muy concurrida. En lo que va de, fino a questo punto en lo que va de año, ha habido muchas protestas en las ciudades españolas. Estudio, ricerca, indagine, estudio. Según un estudio de los expertos, hay que redefinir los criterios de acogida, por ejemplo, de los migrantes. Impresionante. La cantidad de turistas ha subido de forma impresionante, o sea, muy notable. Masificación turística. La masificación turística puede desfigurar la cara delle ciudades antiguas. Quindi il turismo intenso, l'overtourism, può davvero colpire la gestione e il volto delle antiche città. Subida. Ha habido una subida muy importante en cuanto al número de turistas. Subida, crecimiento, repunte cuando está muy marcado. Traer. El desarrollo del turismo puede traer consecuencias buenas y malas. Las trae a los residentes, a los empresarios. Turismo de masas. El turismo de masas se ha convertito en el principal reto para gestionar, quindi la sfida principale. Esos son algunos ejemplos justo para que uno se dé cuenta. Vamos ahora con la lista de los verbos clave. Como se puede notar, lo he puesto todo en orden alfabético. Por orden alfabético ayuda, digamos, más o menos a detectar verbo y contexto. Adherirse, igual a sumarse. Muchos manifestantes se adhirieron a la protesta de Málaga, se sumaron a la protesta de Málaga. Apoyar. Vamos a apoyar a los movimientos ecologistas. Aprovechar. Aprovechar sol y playa o aprovechar el clima de un lugar de sol y playa es bueno para reponerse o reponerse en forma, recuperar cierta tonicidad del cuerpo y así siguiendo. Celebrarse, tener lugar, ocurrir. El encuentro oficial de ayer se celebró en la Moncloa, que es el palacio del primer ministro. Cifrarse en. Se cifran en 10.000 los desamparados a raíz della tormenta di anoche. Quindi si ritiene che a seguito del temporale di ieri sera gli sfollati siano 10.000. Conectar con, también conectar a, conectar con. Conectar con los demás es la base de la empatía. Por lo tanto, entender a los demás, ponerse en relación proactiva con los demás. Convertirse en.
La contaminación se ha convertido en el tema de nuestro milenio. Cambio de estado con sustantivo. Derivar de, derivar en. Bueno, derivar de che procede de derivazione. Derivar en scadere. La manifestazione di ayer derivò in disturbios, quindi è scaduta in incidenti. Un disturbio non è tanto un disturbo quanto un incidente. In cambio, incidente significa avvenimento. Dirigirse a, rivolgersi. El jefe se dirigió a sus empleados para anunciar un nuevo plan. Dispararse. Con la llegada del verano, las temperaturas se disparan. Con la llegada del verano, las temperaturas aumentan de manera exponencial, impresionante. Distorsionar. Hay que procurar evitar cualquier intento di distorsionare le cifras. Bisogna cercare di evitare qualsiasi tentativo di distorcere le cifre, soprattutto quando se habla de sondeos, de encuestas. Esperarse y augurar. Esperarse, attendersi, augurar, prevedere. Los expertos auguran un repunte del sector del coche elettrico, quindi prevedono una risalita. Gentrificar, que viene del inglés gentry. Gentrificar no hace más que favorecer a las clases acomodadas, benestantes, medio altas. Orientarse o volcarse, dirigirse hacia. Lamentablemente el turismo se vuelca a acoger a los clientes ricos, se está dedicando totalmente. Producirse. El incidente si produjo a media mañana nell'ayuntamiento, quindi non è un incidente, ma è l'evento, un acto, una presentación, una conferencia, una declaración. Producirse, verificarse. El ayuntamiento, el palacio municipal. Reclamar. Los campesinos reclaman, también claman, más atención por su condición laboral. Reclamar. También demandar. Repunte. Se espera un repunte en las cifras del próximo semestre. Repunte y repuntar. Romper el techo. El flujo de turistas de este año ha roto el techo de la década pasada. Ha superado cualquier límite. Sin registrar. Resulta que muchos pisos turísticos están sin registrar. Traer. El crecimiento del turismo ha traído muchas ventajas a los propietarios, mucho dinero. Valorar. Valutare. Los residentes valoran negativamente el repunte del precio de la vivienda. Bueno, eso es una lista que evidentemente hemos extraído del texto que acabamos de examinar, de los dos textos que acabamos de examinar. Volvamos al comienzo, justo para ver nuestro esquema de trabajo. Y ha sido lo siguiente. Ha sido lo siguiente lo que hemos hecho. Traducción español-italiano. Léxico clave de la traducción español-italiano. Traducción italiano-español. Léxico clave de la traducción italiano-español. Y bagaje léxico transversal. Aquí, como se puede notar, pongo una serie de enlaces que se pueden, digamos, de que se pueden disponer en la red y que os mandan a una serie de artículos muy útiles para completar el léxico sobre este tema. Este módulo está pensado como instrumento, herramienta para aplicar el mismo tipo de trabajo en contextos diferentes, que pueden ser, por lo tanto, la economía verde, el desarrollo del coche eléctrico, la inteligencia artificial. O sea, tomar un tema concreto y acostumbrarse a mirarlo desde los dos puntos de vista lingüísticos. Un artículo en italiano, un artículo en español, traducir del español al italiano, del italiano al español y luego cruzarlos para ver qué léxico común
se viene utilizando y aplicarlo en nuestras traducciones futuras. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por seguir este módulo muy largo. Espero que resulte exhaustivo y útil y nos vemos próximamente con un nuevo vídeo. Adiós y gracias.